Vivimos en una era de vertiginosas transformaciones, donde el horizonte del mañana se presenta a menudo no como una promesa de aurora, sino como una pantalla incierta poblada de interrogantes y para muchos de sombríos presagios. El futuro, esa palabra que en otros tiempos pudo evocar esperanza y progreso ilimitado, hoy con frecuencia resuena en nuestro interior con las notas disonantes de la ansiedad, de la aprensión, de un temor sutil pero persistente que nos roba la paz del presente. ¿Sientes a veces que el miedo al futuro te consume? ¿Que la preocupación por lo que vendrá o por lo que podría no venir ensombrece la luz de tus días, te paraliza en tus decisiones, te impide disfrutar plenamente del milagro del ahora? Esta inquietud no es una falla personal, sino un eco profundo de nuestra condición humana en un mundo en crisis. Pero, ¿estamos condenados a vivir prisioneros de esta anticipación temerosa? Octavio Paz, ese poeta que supo danzar con las paradojas del tiempo y que celebró con fervor la sacralidad del instante, nos ofrece, en la riqueza de su legado, no un escape ilusorio, sino una clave fundamental para transmutar ese miedo y aprender el arte de vivir verdaderamente hoy. Acompáñanos en Ecos de Paz, porque desentrañaremos esa clave que puede devolverte al presente y con ello a la vida misma. El miedo al futuro es una sombra ancestral que ha acompañado a la humanidad desde sus albores. Es la natural aprensión ante lo desconocido, ante lo que escapa a nuestro control, ante las innumerables variables que pueden afectar el curso de nuestra existencia. Sin embargo, en la modernidad tardía, esta aprensión parece haberse exacerbado, convirtiéndose para muchos en una forma de angustia crónica, en un estado de alerta constante que consume nuestra energía vital y nos impide experimentar la serenidad y el gozo. Vivimos, como lo observó Paz en diversos contextos, en una cultura de la crisis perpetua, bombardeados por un flujo incesante de información a menudo alarmista, por predicciones económicas sombrías, por amenazas ecológicas globales, por cambios sociales y tecnológicos que se suceden a una velocidad vertiginosa, dejándonos con una sensación de inestabilidad fundamental, de estar parados sobre arenas movedizas. El futuro, en este panorama, deja de ser un horizonte de posibilidades para convertirse en un campo minado de potenciales catástrofes. Esta cultura de la incertidumbre y la aceleración constante tiene un impacto directo en nuestra psique individual. Nos volvemos adictos a la planificación excesiva, en un intento vano de controlar lo incontrolable. Proyectamos nuestros miedos y nuestras esperanzas en un mañana que nunca llega, porque cuando llega, ya es hoy, y nuestra mente ya está ocupada en el día siguiente. Sacrificamos la calidad de nuestra presencia en el instante actual por la quimera de una seguridad futura que siempre se nos escapa, y en este proceso, la vida misma, que solo acontece en el presente, se nos escurre entre los dedos como agua. Nos convertimos, como diría Paz aludiendo a la condición del hombre moderno, en seres para mañana, exiliados del único tiempo real que poseemos, el ahora. Una de las raíces más profundas de este miedo al futuro que nos consume reside, paradójicamente, en nuestra incapacidad para habitar plenamente el presente. Cuando nuestra mente está constantemente rumiando sobre los errores del pasado o anticipando con temor los problemas del futuro, perdemos contacto con la riqueza, la belleza y las oportunidades que cada instante nos ofrece. El presente se vuelve entonces un mero trámite, un puente incómodo que hay que cruzar lo más rápido posible para llegar a ese futuro idealizado, donde, supuestamente, encontraremos la felicidad, la seguridad o la realización. Pero ese futuro, cuando finalmente se materializa, rara vez cumple con nuestras expectativas, porque nuestra mente ya está ocupada en construir un nuevo futuro, perpetuando así el ciclo de insatisfacción y ansiedad. Octavio Paz, con su profunda influencia del pensamiento oriental, particularmente el budismo zen y el taoísmo, entendió que la verdadera liberación no consiste en controlar el futuro, sino en liberarnos de la tiranía de nuestra propia mente proyectiva, en aprender a anclarnos con todos nuestros sentidos en la experiencia directa e inmediata del instante presente. El presente es perpetuo, escribió en El arco y la lira, sugiriendo que en la vivencia plena del ahora reside una forma de eternidad,
una trascendencia del tiempo lineal que nos angustia. Otra causa oculta de nuestro temor al futuro es la falta de confianza en nuestra propia capacidad de adaptación y resiliencia, y en la sabiduría intrínseca de la vida misma. Tememos al futuro porque no confiamos en que seremos capaces de afrontar los desafíos que éste nos depare, porque hemos internalizado una narrativa de fragilidad o de insuficiencia. Proyectamos en el mañana nuestros miedos no resueltos del presente, nuestras inseguridades más profundas, nuestras creencias limitantes sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Octavio Paz, en cambio, a pesar de su aguda conciencia de la precariedad de la condición humana y de las fuerzas a menudo trágicas que moldean la historia, mantuvo siempre una fe inquebrantable en la capacidad creadora y regeneradora del ser humano, en el poder de la palabra poética para transformar la realidad, en la fuerza del amor para trascender la soledad y en la vitalidad de la cultura para resistir a la barbarie. Desde esta perspectiva, el futuro no es solo un receptáculo de nuestras ansiedades, sino también un espacio abierto a la posibilidad, a la creación, a la sorpresa. Confiar en la vida, confiar en nuestra propia capacidad de aprender, de crecer y de encontrar soluciones creativas a los problemas que se nos presenten, es un antídoto poderoso contra el miedo paralizante al futuro. Es reemplazar la profecía del desastre por la apuesta esperanzada en el potencial humano. El culto moderno a la juventud y el miedo exacerbado al envejecimiento y a la muerte también contribuyen de manera significativa a nuestra angustia ante el futuro. En una sociedad que idolatra la lozanía física, la energía desbordante y la novedad constante, el paso del tiempo se percibe a menudo como una amenaza, como un declive inexorable hacia la decrepitud y la insignificancia. El futuro entonces se tiñe con los colores sombríos de la pérdida de belleza, pérdida de vigor, pérdida de oportunidades y finalmente la pérdida definitiva de la propia existencia. Octavio Paz, sin embargo, nos ofrece una visión más matizada y más profunda del tiempo y de la edad. En su obra, la vejez no es solo decadencia, sino también posibilidad de sabiduría, de serenidad, de una nueva forma de contemplación y de conexión con lo esencial. La muerte no es solo un final aterrador, sino también parte intrínseca del ciclo de la vida, un misterio que nos confronta con nuestra propia finitud y que, paradójicamente, puede darle un sentido más hondo y más urgente a cada instante vivido. Aprender a envejecer con dignidad, a aceptar los cambios inevitables del cuerpo y del espíritu, a encontrar nuevas fuentes de significado y de gozo en cada etapa de la vida, es una forma de liberarnos del miedo al futuro y de abrazar la totalidad de nuestra existencia, con sus luces y sus sombras. Es entender como lo entendieron las culturas ancestrales que tanto admiró Paz, que cada estación de la vida tiene su propia belleza y su propia sabiduría. Entonces, si el miedo al futuro nos consume porque vivimos desconectados del presente, porque no confiamos en nuestra propia resiliencia o porque tememos al envejecimiento y a la muerte, ¿cuál es la clave que Octavio Paz nos muestra para vencer este temor y aprender a vivir hoy con plenitud y serenidad? No se trata, ciertamente, de una fórmula mágica ni de una solución simplista. Se trata más bien de un conjunto de actitudes vitales, de prácticas de conciencia, de una reorientación profunda de nuestra forma de estar en el mundo que podemos destilar de la riqueza de su pensamiento y de su sensibilidad poética. Si la angustia por el futuro es una sombra que a menudo oscurece tu presente, y si la promesa de encontrar en la sabiduría de Octavio Paz una clave para vivir con mayor plenitud, el hoy te parece un faro de esperanza, te invito a que continúes este viaje de descubrimiento con nosotros en Ecos de Paz. Suscríbete a nuestro canal, porque la transformación que anhelas comienza con la decisión de buscarla. La primera y más fundamental clave que Paz nos ofrece es, sin duda, la inmersión consciente y gozosa en el instante presente. Como ya hemos mencionado, para Paz, el presente no es un mero punto fugaz entre un pasado que ya no es y un futuro que aún no es. Es, por el contrario, la única realidad tangible que poseemos, el único espacio donde la vida acontece verdaderamente. El presente es perpetuo, nos dice, sugiriendo que en la vivencia plena e intensa de la hora reside una forma de eternidad,
una trascendencia del tiempo lineal que nos aprisiona en la ansiedad. Vencer el miedo al futuro implica, por tanto, un entrenamiento deliberado de nuestra atención para anclarla en el aquí y ahora. Esto se puede lograr a través de múltiples prácticas. La meditación mindfulness, que nos enseña a observar nuestros pensamientos y sensaciones sin juicio y a regresar suavemente al momento presente. La contemplación de la naturaleza, que nos conecta con los ritmos lentos y sagrados de la tierra. La práctica de la gratitud por las pequeñas cosas que a menudo damos por sentadas. La entrega total a una actividad creativa o lúdica que nos absorba por completo y nos haga olvidar el paso del reloj. Se trata, en esencia, de aprender a saborear cada instante, de despertar nuestros sentidos a la riqueza inagotable de la experiencia presente, de encontrar la poesía oculta en lo cotidiano. Cuando estamos verdaderamente presentes, cuando nuestra mente no está divagando por los laberintos del pasado o las autopistas del futuro, el miedo pierde gran parte de su poder sobre nosotros, porque el miedo se alimenta precisamente de esa desconexión con la realidad inmediata. Vivir hoy es el primer paso para dejar de temer el mañana. La segunda clave, íntimamente ligada a la anterior, es el cultivo de la aceptación radical de la incertidumbre como parte inherente de la condición humana. Tememos al futuro, en gran medida, porque es incierto, porque no podemos controlarlo, porque nos confronta con nuestra propia impotencia ante las fuerzas del azar y del destino. Intentamos entonces, de manera infructuosa y agotadora, prever todos los escenarios posibles, planificar cada detalle, construir murallas de seguridad para protegernos de lo inesperado. Pero esta búsqueda de certeza absoluta en un mundo intrínsecamente incierto es una fuente constante de ansiedad y de frustración. Octavio Paz, con su profunda comprensión de la naturaleza paradójica de la existencia, nos invitaría a soltar esta necesidad neurótica de control y a abrazar la incertidumbre no como una amenaza, sino como un espacio de posibilidad, como el terreno fértil donde puede surgir lo nuevo, lo creativo, lo sorprendente. Aceptar la incertidumbre no significa resignarse pasivamente a lo que venga, sino desarrollar una confianza fundamental en nuestra propia capacidad de adaptarnos, de improvisar, de responder con sabiduría y coraje a los desafíos que la vida nos presente, sean cuales sean. Es cultivar una suerte de fe laica en el proceso mismo de la vida, una confianza en que, aunque no podamos ver claramente el camino completo, siempre tendremos la luz suficiente para dar el siguiente paso. Esta actitud de apertura confiada a lo desconocido es profundamente liberadora y nos permite enfrentar el futuro no con temor, sino con una serena expectación. Una tercera clave fundamental que Paz nos ofrece, especialmente a través de su celebración del erotismo y del amor, es la entrega valiente a la experiencia de la comunión con el otro. El miedo al futuro a menudo se ve exacerbado por un sentimiento de soledad radical, por la sensación de tener que enfrentar solos los desafíos de la existencia. Pero el ser humano es, por naturaleza, un ser relacional, un ser que solo se realiza plenamente en el encuentro auténtico con un tú. Para Paz, el amor en su expresión más elevada es una experiencia que nos saca de nuestra prisión egocéntrica, que nos abre a la alteridad, que nos permite experimentar una forma de trascendencia en la fusión con el ser amado. Cuando amamos y nos sentimos amados de verdad, cuando construimos vínculos basados en la confianza, la reciprocidad y el compromiso mutuo, desarrollamos un sentido de pertenencia y de seguridad afectiva que actúa como un poderoso antídoto contra el miedo al futuro. Saber que no estamos solos, que contamos con el apoyo, la comprensión y el afecto de otros seres humanos, nos da una fortaleza inmensa para enfrentar las incertidumbres y las adversidades. El amor, en este sentido, no es solo un refugio, sino también una plataforma de lanzamiento, una fuente de coraje que nos impulsa a arriesgarnos, a crecer, a enfrentar el futuro con una mayor esperanza y determinación. La clave aquí es la calidad de nuestros vínculos. Relaciones superficiales o basadas en la dependencia pueden aumentar nuestra ansiedad. Relaciones profundas y basadas en la libertad mutua, en cambio, nos empoderan. La palabra poética y la creación artística, como ya hemos mencionado en otras reflexiones, son para Octavio Paz herramientas esenciales
no solo para comprender el mundo, sino para transformarlo, y esto incluye la transformación de nuestros propios miedos. El miedo al futuro a menudo se alimenta de fantasías catastróficas, de narrativas internas que pintan el mañana con los colores más sombríos, la palabra poética, con su capacidad para nombrar lo inefable, para dar forma a lo informe, para encontrar belleza incluso en medio del dolor o de la incertidumbre, puede ayudarnos a reconfigurar estas narrativas internas, a transformar nuestros miedos en materia de creación. Al escribir sobre nuestros temores, al pintarlos, al cantarlos, no solo los estamos expresando y liberando parte de su carga emocional, sino que también los estamos objetivando. Estamos creando una distancia simbólica que nos permite mirarlos desde una nueva perspectiva, con menos identificación y más lucidez. Además, la creación artística nos conecta con nuestra propia capacidad de dar forma a la realidad, de ser agentes activos en la construcción de nuestro propio destino, en lugar de meras víctimas pasivas de las circunstancias. Este sentimiento de agencia, de poder creador, es fundamental para contrarrestar la impotencia y la parálisis que a menudo acompañan al miedo al futuro. Como diría Paz, la poesía es una erótica y una mística, una forma de participar en el misterio del ser y de transformarlo desde adentro. El compromiso activo con el presente, a través de la acción significativa y con propósito, es otra clave fundamental para vencer el miedo al futuro. A menudo el miedo al mañana nos paraliza en el hoy, nos impide tomar las acciones necesarias para construir el futuro que deseamos. Nos quedamos atrapados en la rumiación ansiosa, en la planificación excesiva, pero sin pasar a la acción concreta. Octavio Paz, aunque fue un hombre de profunda vida interior y de vasta erudición, también fue un intelectual comprometido con su tiempo, un ciudadano que participó activamente en los debates públicos y que utilizó su palabra para defender sus convicciones. Su obra nos recuerda que la libertad no es solo una contemplación pasiva, sino una praxis, una construcción cotidiana. Para vencer el miedo al futuro, es esencial enfocarnos en lo que sí podemos hacer hoy, en las pequeñas acciones que están a nuestro alcance y que nos acercan paso a paso a nuestros objetivos y valores más profundos. Ya sea dedicarnos con pasión a nuestro trabajo, cultivar nuestras relaciones, aprender algo nuevo, cuidar nuestra salud o participar en alguna causa que consideremos justa, cada acción significativa que realizamos en el presente es un ladrillo que construimos para un futuro más sólido y esperanzador. La acción disipa el miedo, porque nos devuelve el sentido de nuestra propia capacidad para influir en la realidad, porque nos saca de la pasividad y nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Finalmente, y esta es quizás la clave más sutil, pero más profundamente transformadora que podemos destilar del universo pasiano, se trata de cultivar una actitud de apertura reverente y gozosa al misterio de la existencia. El miedo al futuro, en su raíz más honda, es a menudo un miedo a lo desconocido, un miedo a perder el control, un miedo a la muerte. Pero para Paz, el misterio no es solo fuente de temor, sino también de asombro, de poesía, de erotismo, de experiencia sagrada. La vida en su esencia es un misterio que nos trasciende, y pretender controlarlo o explicarlo todo es una arrogancia del ego que solo nos conduce a la frustración y a la angustia. La clave para vivir hoy sin ser consumidos por el miedo al futuro reside en gran medida en aprender a danzar con este misterio, en aceptar con humildad nuestros límites como seres humanos, en confiar en la sabiduría intrínseca de la vida, aunque no la comprendamos del todo, y en encontrar momentos de comunión con esa dimensión trascendente que nos habita y nos rodea. Es cultivar la capacidad de maravillarnos ante la belleza efímera de una flor, ante la inmensidad del cielo nocturno, ante la profundidad de una mirada amorosa. Es saber que, aunque no tengamos todas las respuestas, podemos vivir plenamente cada pregunta. Es, como diría Paz en uno de sus poemas más célebres, perderse para encontrarse, inventar nuestro propio rostro en el espejo siempre cambiante del instante. Esta apertura al misterio, esta confianza fundamental en el ser, es la que nos permite soltar el control ansioso sobre el futuro y vivir el presente con una libertad y una paz que ninguna seguridad externa
podría jamás otorgarnos. En conclusión, el miedo al futuro que a menudo nos consume y nos paraliza no es un destino ineludible, sino una cárcel invisible cuyas llaves, como hemos explorado inspirados por la profunda y luminosa sabiduría de Octavio Paz, residen en gran medida dentro de nosotros mismos. La inmersión consciente en el instante presente, la aceptación radical de la incertidumbre, la entrega valiente a la comunión con el otro, la expresión liberadora a través de la palabra poética y la creación artística, el compromiso activo con un propósito significativo y la apertura reverente al misterio de la existencia. Estas son algunas de las claves maestras que Paz nos ofrece para comenzar a disolver las cadenas de ese temor y a reclamar nuestro derecho inalienable a vivir hoy con plenitud, con autenticidad y con una profunda serenidad interior. No se trata de eliminar por completo el miedo, pues este es parte de nuestra condición humana, sino de aprender a relacionarnos con él de una manera nueva, de no permitir que dicte nuestras vidas, de transformarlo en un acicate para el coraje y la conciencia. Que los ecos del pensamiento de Octavio Paz nos inspiren a emprender esta revolución interior, a reconquistar nuestro presente y a sembrar con cada acto de amor y de libertad las semillas de un futuro más humano y más esperanzador para todos. Si esta profunda reflexión sobre el miedo al futuro y las claves que podemos encontrar en la obra de Octavio Paz para trascenderlo y vivir más plenamente el presente ha resonado contigo y ha encendido una luz de esperanza en tu interior, te invito cordialmente a compartir tus pensamientos, tus propias luchas con este temor universal y tus valiosas experiencias de superación en la sección de comentarios. ¿De qué manera particular te afecta el miedo al futuro en tu vida cotidiana? ¿Qué herramientas o perspectivas te han sido más útiles para cultivar la presencia y la confianza en medio de la incertidumbre? Suscríbete a nuestro canal Ecos de Paz para que podamos continuar juntos este diálogo esencial y enriquecedor sobre los grandes temas que nos constituyen como seres humanos y que dan forma a nuestra búsqueda de sentido y de libertad. Y si consideras que este mensaje, tejido con la intención de ofrecer claridad, consuelo y empoderamiento, puede ser de utilidad o inspiración para otras personas que también se sienten consumidas por la angustia ante el mañana, no dudes en compartirlo con generosidad y empatía.